Todo el mundo hablaba del gran día. Las tías, las amigas del barrio, incluso la señora de la panadería. Esa boda va a ser de novela, decían, y no era para menos. Laura llevaba casi un año planificando cada detalle como si su vida dependiera de eso. Había bordado con sus propias manos los encajes del vestido, elegido los tonos de las flores uno por uno, revisado el menú 3 veces. No lo hacía por perfección, sino por amor, por una ilusión terca de que, si todo salía bien ese día, entonces todo lo demás también lo haría. Lo creía con una fe ciega, la misma con la que había soportado los desplantes silenciosos de Marcos, su frialdad cada vez más evidente y ese gesto que se le escapaba cuando ella hablaba del futuro, una mueca entre resignación y fastidio. Pero Laura lo justificaba todo. Está estresado, pensaba. Los hombres no son tan expresivos. Y así se convencía de que el silencio era normal, hasta que llegó el altar. El salón estaba lleno, más de 150 personas, música suave, luces cálidas y el murmullo emocionado de quienes esperaban ver a la novia. Laura entró con el corazón desbordado. Caminó hacia el altar con una mezcla de nervios y felicidad, sin notar que Marcos ni siquiera la miraba. Ya frente al oficiante, ella habló primero. Su voz temblaba, pero sus palabras eran sinceras. Habló de amor, de esperanza, de construir juntos. Luego le tocó a él, y ahí, frente a todos, el mundo se partió. Marcos soltó una risa incómoda, miró al público como si estuviera en un stand-up y empezó a hablar de cómo todos sabían que Laura siempre fue intensa, que a veces uno se casa por presión, por costumbre, que hay cosas que no se pueden forzar. Luego, sin inmutarse, dijo que amaba a otra. Así, frente a sus padres, amigos, la familia de ella. Un silencio sepulcral llenó la sala. Unos se taparon la boca. Otros se rieron, nerviosos, sin saber qué hacer. Laura se quedó inmóvil. Sentía las piernas como piedra, la cara ardiendo y los ojos vidriosos, pero secos. Ni siquiera lloró. Solo escuchó. Solo respiró. Solo intentó no desmayarse. El sacerdote no supo qué decir. Tartamudeó algo sobre respetar los tiempos del corazón y cerró el libro de votos sin mirar a nadie. Laura no recordaba haber salido caminando de ese altar, pero de alguna forma lo hizo. Su madre fue la primera en reaccionar. Corrió a abrazarla, cubriéndola con su cuerpo como si quisiera esconderla del escándalo. La madre de Marcos, en cambio, bajó la mirada y fingió atarse los zapatos. Ni siquiera se acercó. La gente empezó a dispersarse. Algunos murmuraban frases que sonaban a lástima. Otros sacaban sus teléfonos sin vergüenza. Laura solo escuchaba un zumbido en los oídos. Todo era borroso. Las flores, las mesas decoradas, el pastel intacto, como si el tiempo se hubiera congelado justo cuando su vida se rompía. Y en medio de ese caos, vio a Marcos caminar hacia la salida, con el celular en la mano y una sonrisa leve. No dijo nada, no se disculpó, solo se fue. Durante los días siguientes, Laura desapareció, literalmente. Apagó el celular, dejó la ciudad y se refugió en la casa de su hermana mayor, en un pueblo alejado del ruido. Nadie sabía exactamente qué había pasado esa noche, pero los rumores eran inevitables. Ella no hablaba con nadie, dormía durante el día, lloraba en la ducha y evitaba los espejos. No soportaba verse. El vestido seguía arrumbado en una silla del cuarto de huéspedes, con el tul rasgado por el apuro y los encajes sucios de tanto caminar sin rumbo después del desastre. Laura se levantaba solo para tomar café o para sentarse en el porche a ver el cielo. Su hermana le dejaba comida en la mesa sin decir nada. Era como cuidar a un animal herido. A veces, por la noche, Laura volvía a ese momento frente al altar. Repetía palabra por palabra lo que él había dicho, como si al hacerlo pudiera encontrar alguna lógica, pero no había lógica.
solo una humillación calculada y un corazón hecho trizas. Una tarde, mientras buscaba una bufanda vieja en una de las cajas que había llevado al campo, Laura encontró algo que no esperaba: un sobre con fotos. Eran de unas vacaciones que había hecho con Marcos 2 años antes. Lo extraño no era el contenido, sino lo que venía atrás. Detrás de una de las fotos, con una caligrafía que no era la suya, alguien había escrito: «Ojalá esto no fuera un secreto». Y ahí, en la imagen, junto a Marcos, estaba su mejor amiga de la infancia, Clara, sonriendo, apegada a él como si fueran pareja. Sintió un vuelco en el estómago. Buscó más. En una carpeta olvidada del correo electrónico encontró reservas de hoteles, mensajes antiguos reenviados y hasta un itinerario de viaje. Todo coincidía con las fechas en que Marcos le decía que estaba en congresos de trabajo. Lo que había pasado en el altar no había sido un arrebato, había sido un plan, una humillación premeditada para deshacerse de ella sin tener que cargar con el peso de una ruptura privada. Lo hizo público para enterrarla. No lloró, esa vez no. Se quedó sentada en el suelo, con las fotos desparramadas, el corazón latiendo en la garganta y una claridad brutal en la cabeza. Se sintió usada, ridícula, traicionada, pero también sintió otra cosa, una rabia silenciosa, una furia que no gritaba, pero hervía por dentro. Y con esa furia, al día siguiente, se paró frente al espejo del baño y agarró las tijeras del costurero. Se cortó el cabello sin pensarlo demasiado. Cada mechón que caía era una parte de sí que ya no quería cargar. Después sacó el vestido de la silla, lo dobló despacio, con una especie de respeto amargo, y lo metió en una caja de cartón que selló con cinta. No dijo nada, no avisó a su hermana. Solo preparó su bolso, respiró hondo y se fue. Volvió a la ciudad como quien regresa de una guerra, no para pedir explicaciones, no para rogar amor, sino para reconstruirse desde el polvo. Porque entendió, de golpe, que si alguien la iba a rescatar sería ella misma. Una tarde cualquiera, mientras revisaba unos informes en su escritorio, escuchó un murmullo extraño en la oficina. Cuando levantó la vista, lo vio. Marcos, de pie, hablando con uno de los gerentes de compras. Llevaba traje nuevo, ese mismo aire de seguridad falsa de siempre y un portapapeles en la mano. Venía como proveedor externo. No era coincidencia, claro. Seguramente había investigado dónde estaba trabajando. Laura no se movió. Se quedó observándolo desde lejos, sin bajar la mirada. Él la notó enseguida y su gesto cambió. Titubeó. Sonrió de lado y empezó a caminar hacia ella como si nada. «Laura, qué sorpresa. Te ves diferente», murmuró. Ella lo miró con esa frialdad aprendida a la fuerza. No sonrió, no reaccionó con violencia. Solo dijo: «Estoy ocupada, Marcos», y volvió la vista al monitor. Él intentó continuar la conversación con tono meloso, hablando de lo bien que se veía, de lo mucho que había pensado en ella. Pero Laura ya no jugaba ese juego. Su silencio era su armadura, y ese silencio, más que cualquier grito, lo dejó descolocado. En los días siguientes, Marcos insistió. Pasaba por su oficina con excusas tontas, dejaba notas con frases ambiguas y hasta le escribió un correo diciendo que a veces uno se da cuenta tarde de lo que perdió. Laura no respondió a ninguno. No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado: rabia, asco, lástima y sobre todo claridad. Entendía ahora lo que antes se negaba a ver, que Marcos nunca la amó como ella merecía, que todo ese sacrificio que hizo por él fue una apuesta perdida, y aunque dolía, también liberaba. Una tarde, mientras subía en el ascensor junto a Eduardo, él notó su expresión tensa y le preguntó si estaba bien. Laura respiró hondo y dijo: «Estoy bien, solo estoy recordando quién soy». Eduardo no dijo nada, pero le apretó el hombro suavemente antes de que se abrieran las puertas.
Ese gesto simple fue más sincero que todas las palabras falsas que Marcos había pronunciado en su vida. La invitación a la gala empresarial llegó por correo interno, pero no sorprendió a nadie que Laura estuviera en la lista principal de oradores. Su proyecto de reestructuración operativa había sido un éxito rotundo, y la forma en que lideró al equipo le había ganado respeto de todos los niveles. Laura aceptó sin hacer alboroto. Se preparó con calma, sin cambiar su esencia. Llevaba un vestido negro sencillo, sin escotes ni brillos, pero con una caída elegante que acentuaba su presencia firme. El cabello, más corto que nunca. El maquillaje, neutro. Llegó sola, caminando con paso sereno entre ejecutivos y empresarios que ya empezaban a reconocer su nombre. Cuando subió al escenario, la sala guardó silencio. Su presentación fue directa, clara y poderosa. Nada de frases rebuscadas. Solo hechos, resultados y visión. Y mientras hablaba, Eduardo la observaba desde la primera fila con una expresión de orgullo sereno. Marcos estaba allí, sentado al fondo, al lado de otros proveedores. No había sido invitado oficialmente, pero se las arregló para conseguir entrada. Al verla ahí arriba, segura y aplaudida, su mandíbula se tensó. Esa no era la mujer que él había dejado plantada en el altar. Era otra, más fuerte, más grande. Cuando terminó la presentación, el aplauso fue unánime. Eduardo se levantó, tomó el micrófono y dijo en voz firme: «Este proyecto no habría sido posible sin la visión, la valentía y el liderazgo de Laura Andrade». Hizo una pausa breve, mirando a Marcos de reojo, y agregó: «Y me honra compartir con ustedes que próximamente será mi esposa». La sala estalló. Algunos aplaudieron con fuerza, otros murmuraban sorprendidos. Marcos se quedó paralizado. Ni siquiera disimuló. Tragó saliva, cerró los puños y desvió la mirada. Laura no lo miró. No hizo falta, porque esa noche, sin levantar la voz, le mostró lo que él nunca fue capaz de ver. Después del evento, mientras la mayoría brindaba y sonreía, Marcos la interceptó cerca de la salida. Tenía el rostro tenso, los ojos inyectados en una mezcla de celos y rabia contenida. «¿Así que ahora estás con tu jefe?», soltó con tono ácido, como si aún tuviera algún derecho sobre ella. Laura no se inmutó. Lo miró de frente, sin rastro de miedo ni temblor. «Estoy con un hombre que me respeta. Algo que tú nunca supiste hacer», dijo con voz calma, pero firme. Él bajó la mirada unos segundos, como si el peso de sus propias palabras pasadas cayera de golpe. «Cometí errores, Laura. Yo no sabía lo que tenía hasta que te perdí», murmuró, intentando un tono arrepentido. Pero ella ya no era la misma que pedía explicaciones. «No, Marcos, tú sabías exactamente lo que tenías, solo que nunca pensaste que lo iba a recuperar sin ti», respondió. Él intentó tocarle el brazo, pero ella se apartó. No con violencia, con dignidad. Se quedó en silencio unos segundos. Después, como si aún creyera que podía manipularla, soltó: «¿Y si te estás equivocando? ¿Y si solo estás usando a ese tipo para olvidarte de mí?». Laura respiró hondo. Lo miró como se mira algo que ya no duele, y entonces dijo: «Tú fuiste mi error. Eduardo es solo parte de mi sanación. Pero yo ya estaba volviendo a mí mucho antes de que él apareciera». Marcos tragó saliva, herido en el ego. Quiso hablar, pero no pudo. Laura, sin decir más, se dio la vuelta y caminó hacia el auto que la esperaba. No miró atrás, no tembló, porque por primera vez no sentía que escapaba de nada. Al contrario, estaba cerrando un ciclo, y lo estaba haciendo desde su centro, no desde el dolor. Lo que una vez fue súplica, ahora era silencio. Un silencio que gritaba: «Ya no te necesito». La boda con Eduardo fue todo lo contrario a la anterior. No hubo invitados por compromiso, ni mesas con centros de flores exagerados, ni promesas recitadas por obligación. Fue en la playa, al atardecer, con solo 10 personas. Laura caminó descalza por la arena,
con un vestido color marfil sin corsé, sin tul, sin mentiras. Su cabello corto se movía con el viento y sus ojos brillaban sin sombra de miedo. Eduardo la esperaba junto a un pequeño altar de madera, sonriendo como quien sabe que no está salvando a nadie, sino compartiendo un camino. No hubo música de orquesta, ni lágrimas dramáticas, solo un sí sencillo, una mirada limpia y un abrazo largo. Cuando se besaron, Laura sintió que por fin todo encajaba. No porque hubiera encontrado a otro hombre, sino porque se había encontrado a sí misma. Y en ese encuentro, Eduardo era un compañero, no una muleta. Esa diferencia lo era todo. Después de la boda, Laura no quiso luna de miel. En su lugar, decidió iniciar algo que le rondaba la cabeza desde hacía meses. Un programa de apoyo para mujeres que habían sido abandonadas en el altar o humilladas en relaciones destructivas. Usó parte de sus ahorros, pidió ayuda a psicólogas amigas y alquiló un pequeño espacio en un centro comunitario. Lo llamó Segundo Paso. Cada semana, mujeres de distintas edades llegaban con historias parecidas: traiciones públicas, abandonos cobardes, silencios crueles. Laura no les daba consejos, les daba espacio. Les daba espejo, les decía con su propia historia que sí se puede renacer, y mientras escuchaba a otras, también sanaba lo que quedaba de ella, porque aunque ya no lloraba por Marcos, algunas cicatrices aún ardían de vez en cuando, pero ya no dolían igual. Ahora eran marcas de batalla, testigos de una guerra ganada desde adentro. La historia de Laura comenzó a circular en redes sin que ella lo buscara. Una de las participantes del programa escribió una publicación emotiva contando cómo una mujer que fue humillada en su propia boda le había devuelto las ganas de empezar de nuevo. En pocos días, la publicación se viralizó. La invitaron a dar charlas, entrevistas, incluso a escribir un libro. Al principio dudó. No le gustaba exponerse, revivir detalles, enfrentarse a la mirada pública otra vez. Pero entendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era la voz de muchas que aún no se animaban a hablar, así que aceptó. Escribió su libro con honestidad, sin dramatismos, sin edulcorantes. Lo llamó Vestido sin altar. Y ahí narró todo: el amor ciego, la traición pública, el exilio en silencio, el corte de cabello, el regreso, la nueva versión de sí misma. No como una víctima, sino como una mujer que aprendió a elegir su dignidad sobre cualquier promesa rota. Un año después de aquella noche de horror frente al altar, Laura decidió volver al lugar donde todo se había desmoronado. No por nostalgia, sino por cierre. Fue sola. Pidió permiso al encargado del salón de eventos, que la reconoció al instante, pero no dijo nada. Ella caminó despacio entre las columnas doradas, ahora sin flores ni adornos. El lugar estaba vacío. Solo las paredes sabían lo que había pasado ahí. Llegó hasta el mismo banco donde se había sentado tras la humillación. Se quedó en silencio, cerró los ojos. Recordó, no para sufrir, sino para medir cuánto había crecido. Sacó de su bolso una pequeña caja. Dentro estaba el encaje original de su vestido, recortado en forma de flor. Lo dejó sobre el banco, no como símbolo de dolor, sino de renacimiento. Luego se levantó, respiró hondo y caminó hacia la puerta con paso firme. Antes de salir, volteó una última vez, sonrió leve y susurró para sí misma: «Gracias, porque ese día me perdiste y yo me encontré». Después de aquella visita algo cambió en Laura, no solo por dentro, sino en su forma de estar en el mundo. Ya no le pesaban los silencios incómodos de los demás, ni las miradas que antes le causaban vergüenza. Ahora era ella quien marcaba el ritmo, quien decidía con quién hablar, qué proyectos aceptar y qué puertas cerrar sin culpa. Eduardo lo notaba, claro, la admiraba en silencio, sin interrumpir ese proceso. Eran pareja, sí, pero no desde la dependencia. Vivían juntos,
compartían logros, pero cada uno tenía su propio eje, y eso hacía que el vínculo fuera más sólido. Laura volvía a disfrutar de cosas simples: leer en la terraza, cocinar con música suave, caminar al atardecer sin prisa. A veces, sentada en su rincón favorito del jardín, pensaba en lo lejos que había quedado aquella versión de sí que cosía un vestido con la ilusión de ser suficiente para alguien que no la merecía. Un día, recibió una carta sin remitente. Reconoció la letra de inmediato. Era de Clara, su ex amiga de la infancia. Al principio dudó en abrirla, pero lo hizo. La carta no pedía perdón. Decía cosas como: «Yo también sufrí en silencio» y «Él me prometió que nunca te haría daño». Palabras vagas, sin asumir nada. Laura la leyó entera sin cambiar el gesto. No sintió odio, sintió vacío, porque entendió que algunas personas no traicionan solo por maldad, sino por debilidad, y que eso no las hacía menos responsables. Guardó la carta en una caja junto con otras cosas del pasado, no por apego, por cierre, porque a veces no se trata de quemar todo, sino de saber en qué estante dejar lo que ya no sirve. Ese día, Laura entendió que el verdadero perdón no era hacia los demás, sino hacia la parte de ella que permitió tanto, y al perdonarse, se liberó. En su programa Segundo Paso, Laura empezó a notar un cambio en las mujeres que llegaban. Al principio la mayoría venía destruida, con la voz rota y la mirada baja, pero con el tiempo algo se contagiaba. No era optimismo barato, era fuerza silenciosa, una especie de energía que se transmitía en los gestos, en las miradas cómplices, en los abrazos sin palabras. Mujeres que antes no podían decir ni su nombre sin temblar, ahora compartían sus historias con firmeza. Una de ellas, Julia, le dijo un día: «Gracias por mostrarme que no soy basura solo porque alguien me tiró». Esa frase quedó tatuada en Laura, porque eso era lo que ella también había necesitado escuchar tiempo atrás, y ahora, al escucharlo en boca de otra, supo que su historia tenía propósito, que su dolor no había sido en vano, que cada lágrima tragada tenía ahora una razón más grande que su propio ego: salvar a otras del abismo que ella conocía también. Una tarde, mientras preparaba material para una de las sesiones, Laura recibió una llamada inesperada. Era la madre de Marcos. No se habían visto desde la boda fallida. Su voz sonaba temblorosa, casi arrepentida. «Solo quería decirte que lamento no haber hecho nada ese día. Me avergoncé de mi hijo y también de mí por quedarme callada», dijo. Laura escuchó en silencio. No respondió enseguida. Sintió una punzada en el pecho, no de rencor, sino de memoria. Recordó cómo aquella mujer había bajado la mirada mientras ella era destrozada frente a todos. Pero también entendió algo. Cada uno lidia con la vergüenza como puede. Y a veces el silencio no es complicidad, sino cobardía. Le agradeció por llamar, sin ironía, con madurez. No necesitaba venganza, solo verdad. Y en esa llamada, por más breve que fuera, sintió que una pieza más del rompecabezas había encajado, una grieta más que dejaba de sangrar. Eduardo la observaba con una mezcla de admiración y orgullo cada vez que la veía interactuar con las mujeres del programa. No intervenía, no intentaba guiarla, solo estaba ahí, presente, acompañando desde la orilla. Laura valoraba eso profundamente, porque después de una vida donde siempre sintió que debía justificar cada emoción, ahora podía simplemente ser, sin máscaras, sin explicaciones. Una noche, mientras cenaban en casa, él le dijo: «Lo que estás haciendo está cambiando vidas». Ella lo miró y respondió con un suspiro: «También cambió la mía», porque entendía que la fuerza no había nacido de un nuevo amor, sino del dolor, y que esa fuerza se mantenía justamente porque la cultivaba cada día. Ya no necesitaba promesas eternas, ni palabras grandilocuentes, solo hechos, presencias reales, y eso Eduardo lo entendía sin necesidad de decirlo.
Una mañana, revisando su correo, encontró una solicitud de entrevista de una revista de renombre. Querían incluirla en una edición especial sobre mujeres resilientes. Laura dudó unos segundos, no por miedo, sino por respeto a su historia. No quería que la convirtieran en espectáculo. Pero luego pensó en Julia, en las otras mujeres del grupo, en todas las que aún no sabían que podían reconstruirse. Aceptó. La entrevista fue breve, sincera, directa. No se centró en la humillación, sino en lo que vino después, en el proceso, en la reconstrucción. Cuando salió publicada, su rostro apareció junto a la frase «Me destruyeron en público, pero renací en silencio». Esa línea, corta y contundente, se volvió viral. No por lo escandalosa, sino por lo verdadera. Y ese día, Laura supo que no solo había superado el pasado, sino que lo había transformado en algo útil, algo que tocaba otras vidas. El impacto de esa entrevista fue más grande de lo que imaginaba. Recibió decenas de mensajes de mujeres de todo el país, muchas contando historias similares, otras simplemente agradeciendo por poner en palabras lo que ellas aún no sabían cómo decir. Entre los mensajes, uno la estremeció. Venía de una joven de apenas 22 años, que había sido abandonada en la puerta del juzgado por su prometido. Leí tu historia, y por primera vez sentí que no era yo la que falló. Gracias por existir, Laura, decía el mensaje. Ella lo leyó en silencio, con los ojos húmedos y una calma profunda en el pecho, porque entendía que cada una de esas mujeres era también una parte de ella, y al ayudarles a levantarse, también reafirmaba su propia sanación. Ya no había espacio para la culpa, ni para la vergüenza, solo para la verdad, aunque doliera, porque esa verdad, bien sostenida, podía ser punto de partida para muchas. Con el tiempo, Segundo Paso creció, no en tamaño, sino en profundidad. Ya no era solo un grupo de apoyo, sino una comunidad viva. Mujeres que antes no se atrevían a mirar a los ojos, ahora coordinaban actividades, hacían redes, proponían ideas. Laura había creado algo que iba mucho más allá de ella, un espacio donde lo roto no se escondía, se compartía, donde el dolor no se negaba, se transformaba. Una de las participantes, una mujer mayor llamada Teresa, dijo un día: «Aquí vine a llorar, y terminé aprendiendo a reír de nuevo». Esa frase quedó pegada en la pared del salón, no como lema, sino como testimonio. Laura pasaba las tardes en ese lugar con una paz que no encontraba en ningún otro sitio, porque ahí no era la mujer humillada que se casó con su jefe. Era simplemente ella, entera, lúcida, y por fin, en casa. Una noche cualquiera, mientras cerraban el centro comunitario después de una jornada intensa, Eduardo apareció con 2 cafés en la mano. No era raro que lo hiciera. Sabía cuándo llegar sin estorbar. Laura se sentó con él en la banca del pasillo, en silencio, mirando las luces apagadas del salón. «¿Cansada?», preguntó él. Ella asintió, pero con una sonrisa. «Cansada, pero bien». Se quedaron un rato sin hablar, solo compartiendo el momento. Y entonces, sin previo aviso, Eduardo sacó una pequeña cajita del bolsillo. No fue un anillo, ni una joya, era una llave. «Es de la casa del lago. Quiero que sea tu lugar también», dijo. Laura la tomó, sorprendida. No necesitaba promesas, pero ese gesto, simple y sin palabras rebuscadas, significaba todo, porque por primera vez alguien no quería encerrarla en un futuro, quería abrirle una puerta, y eso, para ella, era amor real. Pasaron el fin de semana en esa casa. No hubo planes, ni cenas elegantes, solo descanso, naturaleza, risas suaves. Laura caminó descalza por el muelle, con el viento moviéndole el cabello y una sensación de ligereza en el pecho. Miró el agua y pensó en todas las veces que había sentido que se ahogaba, que no saldría de esa oscuridad.
Pero ahora estaba ahí, viva, en paz, sin miedo. En un cuaderno viejo empezó a escribir ideas para expandir Segundo Paso a otras ciudades. No porque quisiera fama, sino porque sabía que había muchas otras esperando una mano, una palabra, una historia que las reflejara. Esa tarde, sentada bajo un árbol con la cabeza apoyada en el hombro de Eduardo, Laura entendió algo simple pero poderoso. Ya no estaba luchando por sobrevivir, estaba viviendo, y eso era más que suficiente. Poco tiempo después, durante una de las sesiones del programa, Laura recibió una noticia inesperada. Un grupo editorial importante quería adquirir los derechos de su libro para transformarlo en una serie documental. Al principio pensó que era una broma. Luego, al confirmar que era real, se quedó inmóvil unos segundos. No por miedo, sino por la magnitud de lo que eso significaba. Aceptó con condiciones claras. Nada de dramatizar por morbo, nada de cambiar la historia para hacerla más vendible. Si iban a contar su verdad, tenía que ser como fue, dura, cruda, pero honesta. El equipo de producción la escuchó con respeto, y así comenzaron las grabaciones. Laura revivió lugares, conversó con mujeres del grupo, caminó por calles donde una vez lloró en silencio. Cada escena no era solo un testimonio, era un espejo para miles. Porque esa serie no hablaba solo de ella, hablaba de todas. La noche del estreno fue especial. No hubo alfombra roja ni flashes, solo una sala sencilla, llena de mujeres que conocían el abismo y también la salida. Cuando terminó la proyección hubo silencio, un silencio pesado, emotivo, lleno de reconocimiento. Luego vinieron los aplausos, no solo para Laura, sino para cada una que alguna vez creyó que estaba sola. Eduardo, sentado a su lado, le apretó la mano con fuerza. No dijo nada, no hacía falta. Laura se levantó, respiró hondo y agradeció en voz baja. Por cada una que aún no encuentra su voz, seguiremos contando nuestras verdades, dijo. No fue una frase ensayada, le salió del alma. Esa noche, al volver a casa, Laura se sentó en el sofá y encendió una vela, no para pedir deseos, para agradecer, porque por fin, después de tanto caos, su vida tenía propósito, y eso era más valioso que cualquier final feliz de película. El impacto del documental fue inmediato. Llegaron mensajes de otros países, propuestas de colaboración, solicitudes de entrevistas, pero Laura no se dejó arrastrar por el torbellino. Mantuvo su rutina, su espacio, su centro. Siguió yendo al programa, acompañando a las mujeres, escuchando, compartiendo sin máscaras. No buscaba ser celebridad, buscaba sentido, y lo encontraba en cada historia que se abría frente a ella. Un día, una mujer mayor se le acercó después de una sesión. Tenía los ojos llorosos y las manos temblorosas. Nunca pensé que podría hablar de esto sin vergüenza. Tú me diste eso, le dijo. Laura no respondió con palabras. Solo la abrazó, largo, fuerte, porque entendía que a veces el abrazo justo en el momento preciso vale más que 1000 discursos. Fue en ese mismo período que recibió una invitación especial. Un congreso internacional sobre empoderamiento femenino la quería como oradora principal. Laura sintió una punzada de duda, no por inseguridad, sino por respeto a la responsabilidad que eso implicaba. Pero Eduardo la animó con una frase simple. No vas a hablar de ti, vas a hablar por todas. Y eso le dio fuerza. Preparó su ponencia con calma, sin adornos. Decidió empezar no por el escándalo, sino por lo que vino después. Por los silencios, por el espejo, por el renacimiento. Cuando subió al escenario del Congreso, con cientos de personas mirándola, su voz no tembló. Dijo: no estoy aquí como víctima, estoy aquí como prueba de que se puede volver del abismo sin perder la ternura. Y en ese instante,
el aplauso no fue solo por ella. Fue por cada mujer que alguna vez creyó que su historia no merecía ser contada. Aquel congreso no solo marcó un antes y un después en la vida pública de Laura, sino también en su camino personal. Empezó a recibir invitaciones para asesorar a otros grupos, para formar facilitadoras, para replicar el modelo de segundo paso en otras ciudades. Pero ella fue cuidadosa. No quería que el proyecto se volviera una marca vacía ni un producto de moda. Se tomó el tiempo para capacitar a mujeres que realmente entendieran el sentido profundo del espacio. No era terapia, no era caridad, era dignidad compartida, resiliencia colectiva. Laura viajaba a las ciudades donde surgían nuevas sedes, pero siempre volvía a casa. Su centro seguía siendo ese primer salón donde todo comenzó. Y cada vez que entraba, sentía que su historia tenía raíces ahí. No en la humillación, sino en lo que hizo con ella. Un día, mientras revisaba unos documentos, recibió una llamada de su hermana desde el campo. Hacía meses que no hablaban largo. «Mamá quiere que vengas. Dice que hay algo que necesita darte en persona». Laura sintió una mezcla de curiosidad y desasosiego. Volver al campo significaba regresar al lugar donde se escondió del mundo después del desastre. Pero fue, sin prisa, sin miedo. Al llegar, su madre la recibió con una caja de madera antigua. «Esto era de tu abuela. Ella también fue dejada plantada en su boda, pero nadie hablaba de eso en esos tiempos. Me pidió que algún día lo compartiera con quien supiera transformar el dolor», dijo con voz pausada. Laura abrió la caja. Dentro había cartas, fotos viejas y un pañuelo bordado con iniciales. Sintió un nudo en la garganta, porque entendió que su historia no era un hecho aislado, era parte de una cadena silenciosa de mujeres rotas en voz baja, y que ella estaba ahí para cortar esa cadena, para hablar, para sanar, para romper el silencio heredado. Esa noche en el campo, Laura no pudo dormir. Se quedó leyendo las cartas de su abuela, una por una, bajo la luz tenue de una lámpara antigua. Eran palabras llenas de amor, pero también de resignación, escritas en tinta desvaída y papel amarillento. Había confesiones que dolían solo de imaginar. «Nunca volví a confiar en mí después de aquello», decía una. «Tuve que fingir fortaleza porque no se nos permitía llorar en voz alta», decía otra. Laura sintió un dolor viejo, ajeno y propio a la vez. Y entonces entendió por qué su camino había sido tan urgente. No solo por ella, por todas. Al día siguiente, decidió algo importante: incluir un módulo nuevo en su programa, dedicado a la historia de las mujeres de antes, de las que nunca pudieron contar su verdad. Porque el silencio de sus abuelas también tenía que ser escuchado y honrado. De regreso a la ciudad, Laura comenzó a preparar una exposición simbólica. Objetos, cartas, fotos, testimonios anónimos de mujeres que fueron dejadas, traicionadas o ignoradas en su tiempo. La llamó «Lo que no se dijo». La muestra se inauguró en un centro cultural con gran concurrencia. Muchas mujeres llegaron con sus hijas, algunas con sus madres. En una de las salas, Laura colocó una vitrina con la caja de su abuela abierta y una nota que decía: «Tu historia también importa, aunque nadie la haya escuchado antes». Hubo lágrimas, abrazos largos, silencios que decían más que 1000 discursos. Eduardo estuvo allí, como siempre, sin robar protagonismo, pero sosteniéndola con la mirada. Esa noche, Laura supo que había cerrado un círculo, no con venganza, no con escándalo, con memoria, con respeto, con amor. Porque algunas heridas no necesitan ser olvidadas para dejar de doler, solo necesitan ser vistas, reconocidas, nombradas. Pasaron algunos meses, y aunque la exposición terminó, su eco seguía resonando. Mujeres de distintas partes del país escribían para contar sus propias historias, para pedir que la muestra viajara, para decir que por fin se sentían vistas.
Laura organizó una versión itinerante, con menos objetos, pero el mismo impacto emocional. Cada ciudad tenía su propio rincón de memoria. En una de esas visitas, mientras caminaba entre las vitrinas de una sala improvisada, una joven se le acercó con una pregunta inesperada. ¿Tú todavía piensas en él? Laura no respondió de inmediato. Caminó unos pasos, respiró hondo y dijo, no, pero me acuerdo de mí cuando estaba con él, y a esa mujer sí la abrazo todos los días. La joven asintió, conmovida, y en ese instante, Laura entendió que el verdadero cierre no venía del olvido. Venía de la compasión hacia la que una fue cuando no sabía defenderse. Mientras tanto, segundo paso, había crecido tanto que ya no cabía en el espacio original. Eduardo le propuso ampliar el centro, y Laura aceptó, pero con una condición: quería que el nuevo edificio llevara el nombre de su abuela, no como un homenaje superficial, sino como una declaración de continuidad. El nuevo centro fue inaugurado con una ceremonia íntima, nada de prensa, nada de discursos largos, solo mujeres reunidas, contando historias, compartiendo silencios. En la entrada, una placa sencilla decía, Centro María Andrade, donde las voces encuentran su lugar. Laura la tocó con la yema de los dedos, cerró los ojos y murmuró, ahora sí estás conmigo, porque sabía que cada paso que daba era también por ella, por todas, y que aunque el dolor la había moldeado, no la definía. Lo que la definía era lo que había hecho con ese dolor. Una mañana cualquiera, mientras organizaba algunos archivos en su oficina, recibió un sobre sin remitente. Adentro, una carta escrita a mano y una fotografía. Era Marcos. La carta no pedía perdón, tampoco justificaba. Era una mezcla extraña de nostalgia, orgullo herido y un intento torpe de redención. Te vi en la televisión. Me costó reconocerte. No porque estés diferente, sino porque ahora brillas. Y yo nunca supe cómo mirar esa luz, decía uno de los párrafos. Laura lo leyó sin rabia, ni siquiera con tristeza, solo con una distancia emocional que antes no conocía. Ya no era esa mujer que necesitaba cerrar todo con palabras ajenas, era otra. La fotografía mostraba a Marcos solo, en una playa cualquiera. Al reverso, una frase escrita apresuradamente: pensé que destruirte me haría libre, solo me dejó vacío. Laura dobló la carta, la guardó en una caja junto a la de Clara, no para revivir nada, para confirmar que no había vuelta atrás. Esa noche, mientras cenaban en el jardín de casa, Laura le contó a Eduardo sobre la carta, no con dramatismo, sino como quien habla de algo que ya no pesa. Él no reaccionó con celos ni reproches, solo dijo, ¿te movió algo? Y Laura, con una calma que venía de muy adentro, respondió, no, porque ya no me reconozco en esa historia. Era otra vida, otra mujer. Eduardo la miró con una sonrisa leve y levantó su copa. Brindemos por esa mujer, que supo volver de donde muchos no regresan. Laura alzó la suya, no por el pasado, por el presente, por lo que había construido con cada pedazo roto, porque entendía que la verdadera fortaleza no era la que se grita, sino la que se construye en silencio, ladrillo por ladrillo, cicatriz por cicatriz, y esa era la suya, innegociable, indestructible, real. El tiempo siguió su curso, pero Laura ya no vivía pendiente del reloj ni del calendario. Su rutina tenía otro ritmo, más conectado con lo esencial. Empezó a enseñar talleres no solo sobre reconstrucción emocional, sino sobre autonomía económica. Porque muchas se quedan donde no las quieren por miedo a no tener con qué pagar el alquiler, decía. Formó alianzas con pequeñas empresas, ofreció becas y espacios de capacitación. Lo que había empezado como un acto de supervivencia personal se había convertido en un motor de cambio colectivo. Cada logro no era solo suyo, era de todas.
de las que se atrevieron a hablar, a llorar, a gritar, a renacer, y aunque su nombre ya sonaba en varios círculos, Laura nunca dejó que el ego la empujara. Sabía de dónde venía, y ese recuerdo era su ancla más profunda. Una tarde, mientras caminaba por el centro, vio algo que le arrancó una sonrisa inesperada. En una librería modesta, entre novelas y libros escolares, estaba su libro. No en vitrina, no con luces, solo ahí, disponible. Una mujer mayor lo tenía en las manos y leía la contraportada. Laura se detuvo a unos metros sin decir nada. La mujer lo sostuvo unos segundos, lo acarició con los dedos y luego fue a pagar. Fue un gesto simple, íntimo, pero para Laura fue más poderoso que cualquier premio o entrevista, porque esa mujer no la conocía, pero algo en esas páginas la había llamado. Y eso era lo que importaba, que alguien, en silencio, encontrara su reflejo, que el eco de su historia sirviera para alumbrar el camino de otra. Esa tarde, Laura entendió que el legado no se mide en aplausos, se mide en vidas tocadas sin hacer ruido. Poco después de ese momento en la librería, Laura recibió una invitación inesperada. El colegio donde había estudiado la invitaba a dar una charla para las estudiantes de último año. Dudó, no porque no quisiera volver, sino porque ese lugar aún guardaba ecos de una juventud marcada por la inseguridad, el miedo a no ser suficiente, la obsesión por complacer. Pero fue. Entró al salón de actos con paso tranquilo, observando los mismos pasillos que antes recorría con la cabeza gacha. Frente a las jóvenes, habló sin filtros. Les contó lo que vivió, lo que aprendió y, sobre todo, lo que nunca más permitiría. No usó metáforas, usó verdad. Dijo, no dejen que el amor sea una excusa para dejarse a un lado. Y si alguna vez sienten que se perdieron, sepan que siempre se puede volver. Al terminar, muchas se le acercaron con lágrimas, con abrazos, con silencios cargados de sentido. Y Laura, en medio de ellas, sintió que había sanado otra parte que ni sabía que seguía abierta. Volviendo a casa esa noche, Eduardo la esperaba con una cena sencilla y una vela encendida en la mesa. No era una celebración, era un gesto. Una forma de decir, «Te veo». Laura se sentó, se sirvió una copa de vino y sonrió. «Hoy me perdoné por muchas cosas que creía olvidadas», dijo. Eduardo la miró sin interrumpir. «¿Cómo qué?», preguntó al cabo de unos segundos. «Como haberme callado cuando debía hablar, haber mendigado amor, haber pensado que no valía», murmuró. No lo dijo con tristeza, sino con paz. Porque ese perdón no venía del arrepentimiento, venía de la comprensión, y en esa comprensión Laura se abrazaba como nunca antes. Era la confirmación de que incluso después del desastre más humillante era posible reconstruirse. No como antes, mejor, con cicatrices, sí, pero también con una dignidad que nadie podría volver a quitarle. Algunos días después, recibió una propuesta que la hizo reír. Una marca de vestidos de novia quería que fuera la imagen de su nueva campaña, enfocada en mujeres que reescribieron sus historias. La ironía era demasiado evidente, pero en vez de rechazarla de inmediato, Laura pidió una reunión. Quería saber si realmente entendían lo que ella representaba, y para su sorpresa, sí lo entendían. No querían vender princesas ni cuentos de hadas. Querían mostrar mujeres reales, fuertes, que habían transformado el dolor en poder. Así que aceptó con una condición. Usaría el vestido que ella misma había cosido años atrás, pero transformado. Lo llevó a una modista amiga, y juntas lo convirtieron en un atuendo moderno, elegante, sin rastro de altar. Cuando lo usó frente a las cámaras, no pensó en Marcos ni en el escándalo. Pensó en la chica que lo había bordado con amor ingenuo, y le sonrió, porque esa chica, con todo y su dolor, había sido el inicio de todo. La campaña fue un éxito, no por la estética, sino por el mensaje.
No me casé ese día, pero sí nací de nuevo, decía la frase principal junto a su imagen. Se volvió viral otra vez, pero Laura ya no necesitaba viralidad. Cada paso que daba tenía un sentido más profundo. Una tarde, mientras organizaba sus cosas, encontró la caja donde había guardado el vestido por primera vez. Ahora estaba vacía, y ese vacío no le dolía. Le daba paz. Era símbolo de cierre, de evolución. Esa noche fue sola a caminar por el parque, sin celular, sin compañía, sin necesidad de demostrar nada. Se sentó en una banca, miró al cielo estrellado y dejó que el silencio la envolviera. En ese silencio escuchó lo más claro, su propia voz interna, ya firme, ya libre, ya plena. Y entendió que la verdadera victoria no estaba en casarse con el jefe ni en los aplausos. Estaba en haberse elegido a sí misma, una y otra vez. Un día, al terminar una sesión en el centro, Laura vio entrar a una mujer que no conocía. Tenía mirada cansada, hombros caídos y un gesto de quien estaba cargando más de lo que podía. No habló enseguida, solo se sentó. Cuando por fin rompió el silencio, dijo: «No vengo por ayuda, vengo por esperanza». Laura no preguntó más. Solo le alcanzó una libreta en blanco y un bolígrafo. «Escribí lo que necesites. Nadie te va a juzgar aquí». La mujer empezó a llorar en silencio. Y en ese gesto, Laura volvió a verse a sí misma el día que se cortó el cabello frente al espejo. No era un déjà vu. Era un ciclo que se repetía, pero con nuevos rostros, nuevas voces, nuevas historias por sanar. Y comprendió algo que nunca había puesto en palabras: que no importa cuántas veces una mujer caiga, si hay un lugar donde puede volver a respirar, ya no está perdida. Esa noche, de vuelta en casa, Laura encendió una vela en su rincón del jardín. Era un ritual íntimo que había creado para sí misma, sin religión, sin nombres, solo como forma de agradecer. Se sentó frente a la llama y sacó del bolsillo un pequeño objeto, una piedra blanca que había recogido en la playa el día de su boda con Eduardo. La sostuvo en la palma de la mano durante varios minutos. No pensaba en nada, solo sentía paz, gratitud, integridad. Y mientras el viento movía las hojas de los árboles, susurró algo al aire, sin voz, sin urgencia. Era un gracias sin destinatario, un cierre invisible, un ancla, un faro. Porque ahora sabía que cada mujer rota que entraba por la puerta de segundo paso también salía con algo más, una llama propia. Y eso, para Laura, era lo más cercano a un milagro que había conocido. Tiempo después, Laura decidió hacer algo que había evitado por años: volver al salón donde fue humillada. No con rabia, no con necesidad de venganza, solo con la calma de quien ya no necesita respuestas. Entró sola. Nadie la esperaba. Las paredes seguían iguales, las luces tenues, el eco de sus pasos rebotando en el mármol frío. Caminó despacio hasta el mismo lugar donde una vez su mundo se derrumbó. Se sentó en la misma banca, cerró los ojos, respiró hondo. No lloró, no tembló, solo permaneció en silencio. Sacó de su bolso un sobre pequeño. Dentro, una fotografía rota en dos, una de ella vestida de novia y otra de Marcos en el altar. Colocó ambas mitades en la banca, una junto a la otra, sin pegarlas. Luego se levantó, dio un paso atrás y las miró por última vez. No como recuerdos, como pruebas de lo que superó. Y con eso lo dejó ahí. No por despecho, por libertad. Salió del salón con paso firme. Afuera, el sol la esperaba como una promesa. Caminó unos metros y se detuvo. Cerró los ojos un instante, levantó el rostro y dejó que el viento le acariciara la piel. Sonrió, no porque todo fuera perfecto, sino porque por fin todo tenía sentido. Sacó del bolsillo una hoja doblada con una sola frase escrita a mano, y por fin pude respirar. La dejó caer en la papelera junto a la puerta del salón y siguió caminando. No miró atrás. Ya no había atrás.
solo adelante, con paso libre, con voz propia, con alma entera, porque ahora sí era su historia, y ella era la única autora